Hola, es un gusto poder saludarte nuevamente. En esta oportunidad vamos a seguir incursionando en nuestra materia, evangelismo y misión en la era posmoderna, desafíos de la Iglesia en el siglo XXI, un mundo de cambios y complejidades. Y en esta oportunidad quiero invitarte a hablar juntos, a pensar juntos acerca de un mundo pospandémico que va hacia una normalidad diferente, nuestra segunda unidad. Sin duda, a cada uno de nosotros nos sorprendió la pandemia originada por el COVID-19, pero no solamente a cada uno de nosotros a nivel individual o familiar, sino fundamentalmente a la Iglesia como comunidad de Cristo. Y de esto vamos a estar hablando, de qué manera yo pienso el mundo que ha dejado la pandemia y qué características principales tendrá este mundo pospandémico en el cual la Iglesia está llamada a ministrar y a predicar el Evangelio de Jesucristo. Déjame decirte en primer lugar que el COVID eh, impuso un cambio a nivel global que era impensado por lo menos hasta el año 2019. Al principio de la pandemia leí una frase anónima que era muy cierta y que muy gráficamente demostraba cuál era la realidad de nuestro mundo en ese momento. Decía el autor de esta frase: en Disney se apagó la magia, la muralla china no era tan fuerte, ahora Nueva York sí duerme, y ningún camino quiere conducir a Roma. Un virus se corona como dueño del mundo y nos dimos cuenta de nuestra fragilidad. Y eventualmente esto es quizá lo más rescatable de la pandemia del COVID-19, que nos dimos cuenta que somos frágiles, que somos vulnerables, que somos limitados, que somos finitos. Y entonces estos famosos libros de Jabal al-Hurari, el historiador y filósofo israelí, Siendo como Dios o Homo sapiens, entran en un segundo plano, ¿no? La ideología de que el hombre, con el desarrollo tecnológico, con el avance tecnológico, ya no va a depender tanto de la espiritualidad y va a poder vencer las guerras, los virus, las pestes y aquellas cosas que lo han acosado y atormentado a lo largo de la historia, diría Harari. Van a tener una modificación muy significativa a partir de la tecnología. Bueno, déjame decirte que esto no fue así. Ni es así, porque el hombre sigue siendo dependiente absolutamente de Dios. Estábamos acostumbrados a esta frase de time is money, el tiempo es dinero, pero la pandemia nos vino a dar cuenta, o nos dimos cuenta a partir de la pandemia, que el tiempo es mucho más que el dinero. El tiempo es ni más ni menos que vida, porque cada minuto que perdemos no lo volvemos a recuperar, y aunque tengamos todo el dinero que podamos imaginar, aún así en los actos más simples y cotidianos, como por ejemplo la acción natural y mecánica de respirar, se pusieron en jaque, y muchas personas sin duda hubieran dado todo lo que tenían con tal de poder respirar. En un artículo muy interesante publicado en el diario español online El Diario, que se llamaba Causalidad de la pandemia, cualidad de la catástrofe, Ángel Luis Lara menciona una frase que es muy pertinente. No volveremos a la normalidad. La normalidad era el problema, y sin duda que esto era así. El mundo se acostumbró a una normalidad que no es ni debe ser la normalidad para Dios y para la Iglesia. Esa normalidad a la que el mundo nos había acostumbrado tenía que ver con el caos, la pobreza, la injusticia social, la marginalidad, la desigualdad, el delito, la ideología de género y un montón de otras cosas que fueron y que están corrompiendo moralmente al mundo día por día, y que de esto vamos a hablar más adelante. Pero esa normalidad que nosotros soslayamos y naturalizamos no es la normalidad para Dios, no es la normalidad para el reino de Dios, y mucho menos tiene que ser la normalidad para la iglesia de Jesucristo.
¿Qué le enseñó el COVID-19 a la Iglesia? Déjame esbozar algunos pensamientos en voz alta. En primer lugar, nos enseñó que la Iglesia es mucho más que el templo. Por años, por décadas, la Iglesia evangélica latinoamericana se centró en el templo. Su vida, sus actividades, sus acciones se vieron esencialmente vinculadas y realizadas en los templos. Lo que autores como Deiros van a decir, vivimos una auténtica templolatría. Esa templolatría por años mató la misión. Todo acontecía puertas adentro de la iglesia, mientras afuera estaba la real necesidad, estaban los pecadores, estaban los que necesitaban y siguen necesitando escuchar la verdad del Evangelio. A esto si le sumamos lo que yo llamo o denomino la cultura de la plataforma, que en un ámbito como el que estamos viviendo, déjame decirte haciendo un paréntesis que la posmodernidad ya pasó hace más de 30 años. Hoy estamos en lo que los sociólogos llamamos la hipermodernidad y dentro de la hipermodernidad donde todo es hiper, todo es rápido, todo tiene que ser instantáneo, todo es para ahora, para allá, es de inmediato. eh, Tenemos que empezar a tener en cuenta algunas particularidades que no son menores. Esa cultura hipermoderna que nos rodea pone al hombre como individuo, pone al hombre en el centro de la escena y el hombre egocéntrico e individualista quiere su autosatisfacción, su gozo, quiere disfrutar de lo que le gusta y ahí entra lo que llamamos la cultura del show, la cultura del evento, aquello que me gratifica, que me hace bien. Y lamentablemente la iglesia, sin darse cuenta en alguna forma, se adaptó a esa realidad, se adaptó a ese contexto y por eso empezamos a vivenciar en muchas iglesias, independientemente del tamaño que cada iglesia tenga, independientemente de las características que cada iglesia tenga, empezó la plataforma a ser mucho más importante que el acto congregacional de adorar a Dios. Cuanto más músicos tenemos, cuanto más luces, cuanto más show, cuanto más entretenimiento, cuanto más experiencia sentida se vivencia, es mejor el culto. A eso yo llamo cultura de la plataforma, que sumado a la templolatría nos obnubiló y nos dejó dentro de una burbuja impensada que es ni más ni menos que la vivencia cristiana puertas adentro de la iglesia. Si a eso le sumamos los prejuicios que desde siempre han obstaculizado la misión, pensando que nosotros somos superiores al otro, que somos o estamos por encima del mundo, cuando Dios precisamente nos llamó al mundo a convivir con los necesitados, con los pecadores, con los que no han conocido ni conocen a Dios, porque es la única forma de mostrarles el amor y la misericordia divina, nos hemos acentuado en este encierro puertas adentro del templo. Si a esto le sumamos que no hemos predicado a Jesús como Señor, lo cual ha sido negligente, te invito a que vos mires con atención el Nuevo Testamento. Ningún versículo, vamos a ver, desde Juan el Bautista hasta los apóstoles se predicaba, incluso Jesús mismo predicaban o hablaban de Jesús en términos de Cristo como salvación, sino que la predicación era Cristo como Señor que salva, como Señor que sana, como Señor que tiene dominio e imperio, como Señor que es todopoderoso, pero siempre como Señor. Y ese Señor en el contexto del imperio romano del primer siglo, en el cual el único dueño, el único señor del imperio era el César, era el emperador, el cual podía disponer de la vida de sus súbditos como él quería. Esa conceptualización de Cristo como Señor, como el que tiene todo dominio sobre nuestra vida, fue desplazada por la teología de la prosperidad, hablándonos de un Cristo que sana, que liberta, que bendice, que salva, lo cual es cierto, pero antes de eso, Cristo tiene que ser Señor de nuestra vida.
Y en eso la iglesia ha fracasado. Juan el Bautista decía, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado. Pedro en el primer sermón de la iglesia, en Hechos capítulo 2, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice San Pablo en el famoso pasaje que leemos una y otra vez cuando alguien acepta a Cristo, en Romanos 10, 9, 10, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, serás salvo. Señor, esa es la predicación de la iglesia. Sin embargo, hemos entrado en una vorágine en las últimas décadas, particularmente en la iglesia latinoamericana, de un populismo religioso. De un populismo religioso que ha ocasionado y ha tenido efectos nocivos vinculados a la manipulación de la gente, donde el pastor se siente el rey de la comunidad. Las personas dependen más del pastor, del ministro, que de Dios, y se los ha manipulado en gran medida, consciente o inconscientemente, como que el pastor tiene una jerarquía superior a la que realmente le corresponde desde el punto de vista bíblico. Hemos licuado las demandas del Evangelio, como te decía, por medio de eventos, por la prosperidad, por la cultura de la plataforma, y este ha sido un error de la iglesia. Hemos creado personas dependientes y el COVID-19 vino a demostrar cuando los templos se cerraron, cuando los cultos se apagaron, cuando la luz, el show, los músicos se llamaron a silencio y no podíamos congregarnos, nos dimos cuenta que en realidad dependemos de Dios y no de los hombres. Esta realidad nunca la tuvimos que haber perdido de vista, nunca la tuvimos que haber dejado de lado. El COVID-19, como te decía, vino a mostrarnos a cada uno de nosotros que la iglesia entonces es mucho más que el templo. Esta es una realidad. Somos iglesia cada uno de nosotros, más allá del templo, más allá de los ladrillos, de las paredes. La adoración es mucho más que los músicos en el altar o que los adoradores en el altar o en la plataforma. La adoración es un acto de un corazón que ha conocido a Jesús como Señor y Salvador y que por ende es un corazón agradecido y le rinde adoración y dependencia a Cristo 24 horas por 7 días de la semana. Toda nuestra vida es un acto de adoración y esto está mucho más allá del altar. Nos dimos cuenta también que el servicio a Dios es mucho más que el activismo, es mucho más que las meras actividades y eventos que una iglesia puede organizar y desarrollar, porque servimos a Dios cada minuto de nuestra vida en donde nosotros estamos, en el auto, en el bus, en el metro, en la universidad, en nuestro trabajo, en la calle, en un negocio, en el banco, donde nos encontramos. Allí somos testigos de Jesucristo y tenemos que mostrar la verdad del Evangelio. Y nos dimos cuenta que ser discípulos no es lo mismo que ser un miembro de la iglesia. Dios llamó a la iglesia a ser discípulos, no miembros. Y esta es una diferencia abismal. Tenemos que llamar a ser y formar discípulos. Esto es lo que permanece. Déjame decirte que incluso el COVID-19 vino a modificar creencias y ritos. Vamos a tener un par de ejemplos. Nosotros tenemos hoy como nuestro marco conceptual, como nuestro etos evangélico, obviamente la Biblia. Nuestra regla de fe y práctica, nuestro basamento fundamental. Pero también tenemos muchos ritos, Santa Cena, casamiento, oración por los enfermos, ministración, adoración, diezmos y ofrendas. Todo con base en la palabra que estructuramos de manera específica a través de nuestras creencias y prácticas. Tenemos un cuerpo, cada uno de nosotros, la iglesia de Jesucristo. Eso es lo que somos y eso es lo que tenemos. La Biblia, nuestros ritos, nuestras creencias, la vivencia de la iglesia como cuerpo, eso forma el etos evangélico, nuestra identidad evangélica, cómo nosotros nos sentimos, lo que somos. Esto es lo que tenemos en nuestras manos. Pero también
tenemos que tener en cuenta que hay filtros que nos imponen la realidad. Y esos filtros somos nosotros mismos. No creemos a Dios, no creemos en Dios de manera idéntica a cada uno de nosotros por la sencilla razón de que todos somos diferentes. Cada uno de nosotros tiene una experiencia distinta con Dios y desde ese lugar, desde esa posición, miramos al otro, miramos la iglesia y miramos a Dios. Con lo cual, el primer filtro de la realidad espiritual somos nosotros mismos. El segundo filtro, como te decía, son nuestras experiencias. Somos un conjunto de vivencias que hemos experimentado a lo largo de nuestra vida y eso no podemos cambiarlo, no podemos modificarla. Y también tenemos el filtro de la enseñanza y esto es vital, por eso es tan importante la tarea de hacer discípulos y de formar y de desarrollar discípulos. Sin embargo, a todo esto tenemos que adicionarle el COVID-19 como un factor que emergió en los últimos años y que no ha sido menor y que ha tenido un gran impacto en nuestras personas y en nuestras familias y en cada una de nuestras iglesias. Cuando conjugamos lo que tenemos, más los filtros que somos nosotros, más el COVID, eso va a ser nuestra realidad. Que esa realidad está conformada, entre otras cosas, por la espiritualidad, cómo nosotros vivenciamos nuestra relación con Dios de manera cotidiana, nuestra vivencia cotidiana. Esto va mucho más allá de lo que los pastores creemos. Nosotros pensamos a veces que las personas obedecen al 100% nuestros sermones, nuestras enseñanzas, nuestros estudios, y no es así, porque parte de la conformación de la espiritualidad de las personas tiene que ver con lo que vimos, con sus experiencias, con su bagaje de aprendizaje e incluso de sincretismos que ha obtenido a lo largo de su vida. También la realidad entonces viene a ser la relación personal que cada persona tiene con Dios, independientemente de la comunidad cristiana o aparte o conjuntamente con la comunidad cristiana como iglesia. Y este contexto, esta realidad, ¿cómo podemos analizarla, observarla, examinarla? Con una herramienta sociológica que se llama la religión vivida, que es una teoría creada por Orsi, Williams y otros más, donde básicamente dice que tenemos que observar lo que la gente vivencia en el día a día en su cotidianeidad respecto de sus creencias. Porque en la iglesia todos somos cristianos, todos somos santos, pero cuando yo observo a esa persona en su vida cotidiana, ahí nos damos cuenta realmente de qué parámetros cristianos maneja, qué parámetros tiene y cómo vivencia su fe. Entonces ya no alcanza la religión institucionalizada para observar este fenómeno, sino que necesitamos la religión que se vive de allí vivida, que se vive en el día a día, en la experiencia personal de cada uno de nuestros hermanos. Y los pastores tenemos que poner especial atención a esto. Jesús lo dice de distinta forma, pero de manera magistral. Por sus frutos los conoceréis. Tenemos que tener en cuenta que estamos en un mundo de percepciones y como te decía, la religión vivida nos ayuda a analizar estas percepciones. Cada uno de nosotros somos un conjunto, un universo de relaciones. Desde que nacimos hasta este momento, nos formamos en una familia, con amigos, con familiares, con compañeros de colegio, de estudio. Tenemos un mundo, cada uno de nosotros, de relaciones que ha ido formando lo que somos al día de hoy. Pero también somos un conjunto de vivencias. Somos fruto de un montón de experiencias que a lo largo de nuestra vida hemos ido acumulando día por día con el correr de los años. Y tenemos una perspectiva personal. Nosotros miramos al mundo desde nuestra visión, desde nuestra suma de relaciones y vivencias positivas o negativas. Así nos enfrentamos y así observamos y vemos el mundo. Eso entonces es nuestra realidad. La realidad para mí es la construcción de todo esto. Y allí la religión vivida viene a
facilitarnos la observación cuando tenemos en cuenta todas estas características y entonces podemos entender por qué una persona cree lo que cree, hace lo que hace, siente lo que siente y se comporta como se comporta. La sociología en este sentido nos ayuda a comprender la realidad personal y vivida por cada una de las personas y el pastor debe tener en cuenta esta dinámica relacional para poder aproximarse a las personas con un mensaje que sea más pertinente, que sea más impactante en la vida de cada uno de nosotros. Por eso es importante, déjame avanzar, lo que yo llamo el proceso de conversión y desconversión. Eh, la primer capa que se modifica cuando nosotros genuinamente nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, si eso lo hicimos con fe y genuina, sinceramente, el Espíritu Santo va a venir a nuestro corazón, Jesús va a borrar todos nuestros pecados, vamos a ser limpios en la sangre de Cristo y vamos a tener una nueva vida por delante, una vida nueva. Somos hechos por el sacrificio de Cristo, somos restablecidos a la condición de hijo de Dios. Y la primer capa que se modifica, pensá por ejemplo en una cebolla, la primer capa que se modifica de esa entrega a Jesucristo y de la primer fase de la obra del Espíritu Santo en nosotros, dentro del proceso de santificación que nos va a llevar toda la vida, lo primero es el comportamiento. Esto es, el que se emborrachaba ya no se embriaga más, el que era infiel ya no engaña más a su esposa, el que robaba ya no roba más, el que mentía ya no miente más. La primer capa, la cosa más grosera que cambia el mensaje de Jesucristo es el comportamiento. Pero el Espíritu Santo tiene que seguir trabajando en nosotros. Y lo segundo que debe modificar son las costumbres, esto es, aquellas cosas que dieron lugar al comportamiento que teníamos. Por ejemplo, mi padre era alcohólico, mi abuelo era alcohólico, yo soy alcohólico. Mi abuelo era infiel, yo vi a mi papá siendo infiel, yo voy a ser infiel. Mi abuelo era ladrón, mi papá era ladrón, yo soy ladrón. Aquellas cosas que fueron aprendidas por nosotros directa o indirectamente y que vinieron a modelar nuestro esquema de comportamiento, tiene que cambiarse, tiene que modificarse. Esa es la segunda cáscara de la cebolla que el Espíritu Santo tiene que transformar. Pero lo más trabajoso, lo más difícil es cambiar nuestra cosmovisión. Esto es la forma que tenemos de ver al mundo. Y cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar porque nosotros se lo permitimos, lo más difícil de cambiar es nuestra cosmovisión. ¿Cómo vemos el mundo? Para reemplazar la forma que vos y yo tenemos de ver el mundo por la forma en que Cristo ve el mundo y vería al mundo en nuestro lugar. Esto es, ya no miro al mundo como yo lo miraba, sino que ahora observo al mundo con los ojos de Cristo, a través de los principios establecidos por Cristo en los evangelios. Ahora sí yo puedo voltearle la otra mejilla al que me pega en una mejilla. Ahora sí yo puedo darle la túnica al que me pide, darle la capa al que me pide la túnica. Ahora sí yo puedo orar por los que me persiguen y ofenden y maltratan. Porque mi cosmovisión cambia por la cosmovisión de Cristo. Este proceso de conversión, que es paulatino, que es progresivo, necesita también un proceso de desconversión. Esto es, yo tengo que enseñarle a la gente que la práctica A, la práctica B, la práctica C estaba mal, es pecado y ya no puede volver a hacerlo, porque a veces puede hacerlo no intencionadamente, sino porque no sabe que está mal. Por ejemplo, leer el horóscopo. Por ejemplo, hablar con la foto de un ser querido. Si fuera, no sé, mi papá, tuve un día difícil y vengo y digo, ay, cuánta falta me estás haciendo. Pero bueno, él ya murió. Entonces yo termino hablando con un muerto y eso es ocultismo en el extremo. Entonces hay prácticas que no nos damos cuenta que podemos realizar involuntariamente que afecta nuestra relación con Dios. Pero eso también es parte del proceso de desconversión y tenemos que enseñárselo a las personas. Estamos yendo hacia una nueva normalidad.
El COVID vino a cambiar gran parte de nuestro paradigma como cristianos y como vivencia de nuestra realidad cotidiana. Y lo tenemos que saber de esta forma. Más allá de las teorías, más allá de las especulaciones, tenemos que asumir que el mundo de ahora en adelante será mucho más frágil. Somos mucho más frágiles, siempre lo fuimos, pero ahora lo podemos vivenciar de manera diferente. Independientemente de los teóricos que podamos seguir, Byung-Chul Han, que hablaba de que el virus, el COVID-19, la pandemia no va a terminar de matar al capitalismo, o Saloh Zizek, que hablaba de que la tecnología vino a profundizar la muestra de la pandemia y que tenemos que crear entornos de cooperación más fluidos y fuertes entre las naciones y entre los humanos. Gran parte de eso dice la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, o Alexander Dugin, que en el extremo está en contra del capitalismo abiertamente y dice que gran parte de la pandemia tiene que ver con cómo se vivencia el capitalismo, pero independientemente de estas teorías que están dando vuelta contemporáneas, lo que tenemos que asumir como iglesia es que el mundo, el hombre, volvió a darse cuenta de que es frágil. Lo segundo es que hay nuevos paisajes que cambiaron basados en la bioseguridad. Si bien la pandemia en gran parte de nuestros países se está empezando a revertir, vamos a seguir viendo nuevos paisajes. Uso de barbijos, de máscaras, hay gente que quedó con temor, con miedo, mayor énfasis en la higiene personal y comunitaria, compras online, trabajo online o home office, virtualidad educacional. De hecho, estamos teniendo esta clase virtualmente, distanciamiento social que sigue existiendo en algunos entes públicos todavía, ocupación de espacios por cupos, ya no pueden ir todas las personas a los mismos eventos y si van se hace con normas de bioseguridad particulares. Esta realidad llegó para quedarse. Va a ser un mundo más temeroso, donde la sociedad de la incertidumbre va a tener una mayor cuenta. Y en ese contexto la hipermodernidad o la supermodernidad nos vino a dar cuenta de que todo es más incierto, todo es más inseguro. Por eso la figura de Bauman, de la sociedad líquida, del mundo líquido que se nos escurre como el agua entre las manos. Mucha gente durante la pandemia abandonó sus tratamientos de enfermedades de base y recién ahora están empezando a retomarlos con todas las secuelas lógicas que eso significa. La gente tiene miedo por segundas, terceras olas, cuartas olas de brote en el mundo, por nuevas mutaciones del mundo, nuevos contagios, nuevos coronavirus, auge de los laboratorios como elementos esenciales en el desarrollo de medicinas, de vacunas, de remedios para paliar este tipo de enfermedades. Tenemos el temor y si ahora de acá a un año surge otra nueva pandemia, los expertos ya están hablando de esto y en la revista Lancet vamos a leer que se advierte sobre los efectos de potencialmente de una nueva gripe aviar H5N8, de virus que empezamos a desconocer y que se están empezando a regar con complejidades. Un mundo más temeroso y con mayor incertidumbre. Un mundo con mayor injusticia social, pobreza y marginalidad. Si hay algo que ocasionó la pandemia, por lo menos en nuestro continente particularmente, es una profundización y un mayor índice de pobreza, de desocupación, de falta de infraestructura, de corrupción, de analfabetismo. Durante el año 2020, 191 millones de puestos de trabajo se perdieron en América Latina, de empresas que cerraron, pequeñas empresas que bajaron sus persianas, de cuentapropistas que dejaron de hacer su trabajo, personas afectadas económica y laboralmente que va a costar mucho tiempo que se vuelvan a recuperar. Sin duda va a ser
un mundo altamente tecnológico. La revolución tecnológica llegó para quedarse y no hay marcha atrás con esto. Incluso hoy la Asociación Americana de Psiquiatría habla de trastornos dismórficos por el uso de las redes sociales como Snapchat y demás. Y vamos a ver más adelante la cantidad de trastornos que están surgiendo por el uso intensivo de las redes y la tecnología. El Big Data, la nanotecnología llegó para quedarse, al igual que la inteligencia artificial. Es hoy una realidad junto con la telemedicina que vino a cambiar nuestro mundo. En ese contexto, Noemí Klein va a decir que nuestra mejor tecnología sigue siendo la vivencia en comunidad. Esto es cierto, pero cada vez se torna más difícil. Estamos en un mundo que está tirante entre la globalización y el aislamiento, las emergentocracias, o sea, aún en los países del primer mundo, los presidentes se acostumbraron a reglar, no por consulta parlamentaria, por proyectos de leyes que iban a los parlamentos, sino por decretos de necesidad y urgencia, porque con la excusa de la pandemia no podían sesionar libremente, pero algunos siguen usando este hábito al día de hoy. Crisis de globalización, nuevos países que pujan por el liderazgo mundial, Brasil, la India, Europa, el problema reciente de Ucrania, Rusia, China, Estados Unidos, América Latina como bloque, tensiones entre las potencias mundiales, cierre y aperturas de fronteras de manera discrecional, la aparición de nuevas xenofobias diversas en muchos países que empezaron con la pandemia pero que no han dado vuelta atrás. Y como te decía, nuevos actores que en el escenario mundial están luchando por protagonismo internacional. Megagobiernos, populismos de derecha o de izquierda, no importa de dónde sean, pero populismos que concentran poder, que usan la base del pueblo para perpetuarse en el poder, líderes de influencia regional y mundial de tracto populista y nuevos bloques de países que se empiezan a alinear por intereses particulares antes que por conjuntos geográficos. Nosotros somos resultado o sobrevivientes, mejor dicho, de la pandemia. A esta generación, junto a todas las personas, los niños que nacieron durante la pandemia, los sociólogos y antropólogos lo llaman los pandemials, una realidad. Aquellos que hemos superado la pandemia y aquellos que han nacido, estamos marcados y vamos a quedar marcados por esta pandemia de ahora en adelante. La salud y el medio ambiente van a pasar a ser vitales, sobre todo para la generación Z, esto es los nacidos después del año 1995. La protección de la salud y las modificaciones de muchos gobiernos respecto de sus presupuestos sanitarios hoy es una realidad. La generación Z, los pandemias, como aquellas personas que naturalmente vivencian el cuidado de la salud y el medio ambiente de manera natural, es una realidad que llegó para quedarse. Como te decía, la salud y el temor a nuevas pandemias hoy está entre nosotros. Jean-Jacques Muyembe Tunfun, quien descubriera ya por el año 1976 el virus del ébola, hace poco dijo en una entrevista en CNN: ahora estamos en un mundo donde surgirán nuevos patógenos y eso es lo que constituye una amenaza para la humanidad. Científicos internacionales de prestigio quedaron atemorizados y piensan en futuras pandemias mucho más cercanas y próximas que la que nosotros conocimos. A esto tenemos que sumarle las consecuencias del post-COVID o del long-term effects del COVID, o sea, aquellas cosas que aquellos que sobrevivieron al COVID, sin embargo, van a tener resentimientos en sus cuerpos, problemas en sus cuerpos, fundamentalmente en órganos claves como el cerebro, los pulmones, el corazón y los riñones como consecuencia del COVID-19.
que eran personas sanas, pero el COVID vino a afectar en parte su cerebro, sus pulmones, su corazón, sus riñones, con lo cual va a tener esta gente mayor necesidad de seguimiento médico en los próximos años, con todo lo que eso significa presupuestariamente hablando. Y vamos sin duda hacia y vivimos una espiritualidad diferente. ¿Y qué es una espiritualidad diferente? Estamos en la época también de la espiritualidad líquida, porosa, no institucionalizada. La gente hoy dice, yo creo en Dios a mi manera, yo no necesito ir a una iglesia para creer en Dios, no necesito la intermediación de un pastor, de un sacerdote, de un rabino para tener una relación con Dios. Y esto es algo que los pastores tenemos que tener en cuenta. Necesitamos reconocer que las luces y el show no son suficientes. De pronto con la pandemia volvimos a foja cero, a las casas, a la familia. La gente busca más de Dios pero confía menos en la iglesia. Una encuesta del Latinobarómetro del 2018 dice que el 87% de los latinoamericanos creen en Dios, pero la tendencia en creer o confiar en la institución iglesia sigue cayendo y pasó del 83 al 67%. Quiere decir que la gente sigue confiando en Dios, pero cada vez cree menos en la iglesia. Y eso en gran parte es nuestra responsabilidad. Mejorar nuestro proceso de discipulado y de desconversión. Y déjame decirte en esta oportunidad algo que debería caracterizar a la iglesia pospandémica. Hay cosas que Satanás no puede imitar. Satanás se disfraza como ángel de luz, hace prodigios, señales, como Jesús les dice a los discípulos, sin duda es el Señor de este siglo. Pero hay tres cosas que no puede hacer, porque van en contra de su propia esencia, de su naturaleza. Satanás no puede ser santo. Satanás no puede tener amor por los demás ni misericordia por los demás. Es algo que él no puede replicar, que él no puede imitar porque va en contra de su propia esencia. Por ende, ¿qué es lo que en este tiempo pospandémico debería caracterizar, en mi opinión, a la iglesia? Estas tres cosas. Una iglesia llamada a la santidad y una iglesia que vivencia y muestre el amor y la misericordia de Dios a las personas. Es un valor agregado para las personas que más allá de todo siguen teniendo necesidades urgentes y sentidas. Por años nos encerramos en nosotros mismos, en eventos, clínicas, seminarios, encuentros y nos olvidamos de salir. Pensá por unos instantes si Jesús estuviera entre nosotros, ¿estaría más tiempo en la oficina pastoral o en la calle? ¿Cómo sería nuestra iglesia si en vez de ser nosotros los pastores, el pastor fuera Jesús? ¿Qué haría Él en lugar de nosotros a la luz de los evangelios? Dejarnos guiar por el Espíritu Santo hoy es mucho más importante y vital que en cualquier otro momento de la historia. Y tenemos que vivir esto bajo la atención de las señales de los últimos tiempos que, como Jesús advirtió, tienen que cumplirse, y la realidad de encarnar el amor y la misericordia de Dios y llevar adelante nuestra misión en un contexto tan complejo como el que empezamos a ver. Dios te bendiga. Un gusto haber compartido con vos este tiempo y muchas gracias por tu atención.